bueno, espero puedan aprender cosas nuevas y puedan también tener una probadita de lo que es nuestro modelo de la terapia Team CBT y es la certificación que se está impartiendo en la Universidad Hebraica. Vamos a empezar el día 8 de marzo y las clases van a ser de 8 a 11 a.m. los martes. Vamos a tener 20 sesiones de 3 horas, es decir, vamos a estar juntos 60 horas, en donde es un tipo de modelo que es muy teórico práctico y es muy interesante. Les puedo decir que esto transforma nuestra propia vida y esto también ayudaría mucho a transformar la vida de nuestros pacientes. Pues bienvenidos a su casa, la Universidad Hebraica. Y yo me presento, soy Victoria Chicurel, soy psicóloga clínica, tengo una maestría en psicoterapia individual y de pareja, he hecho diplomados en diferentes cosas hasta que llegué a la Universidad Hebraica justo a tomar Team CBT, que es la terapia cognitivo-conductual, el modelo que fue creado por el doctor David Burns. Y soy entrenadora de nivel 4 y bueno, pues bienvenidos todos y dejo el micrófono a mi querida colega y amiga Silvina Bucci para que se pueda presentar. Gracias, Victoria. Gracias, Miguel Ángel, por recibirnos y a la Universidad Hebraica. Yo soy Silvina Bucci, soy terapeuta de método Gottman y Team CBT nivel 3 y estoy encantada de estar hoy con ustedes acompañándolos. Y pues bueno, como dijo Miguel Ángel, vamos a iniciar. Todas las preguntas que quieran hacer o comentarios van a ser muy bienvenidos. Les pedimos, por favor, lo pongan en el chat y terminando la presentación podemos contestar todas las preguntas, dudas o pasar los comentarios que ustedes nos puedan proporcionar. Y comenzamos. Pues bueno, vamos a ver de entrada qué es la terapia Team CBT. Ustedes se estarán preguntando qué es esto, ¿no? Vemos que además de los beneficios que ya son conocidos de la terapia cognitivo-conductual, la terapia Team CBT está enriquecida con un marco terapéutico que contiene testing. Testing son pruebas, ¿sí? Nosotros desde que llega nuestro paciente estamos haciendo un test. Le damos un cuestionario cuando llega para ver cómo viene y nos arroja información acerca de sus emociones, tanto en ansiedad, en depresión, sus emociones en enfado, también sus emociones positivas y en cómo está en sus relaciones. Y algo que es sumamente importante, que también medimos, es la ideación suicida. Esto es algo que es único en nuestro modelo, ya que realmente a través de saber si el paciente tiene ideación suicida o intención suicida, que no es lo mismo, podemos aquí percatarnos si se pueden salvar muchísimas vidas. Después tenemos la E de empatía, que aquí la empatía se divide en 5 secretos de comunicación efectiva. Son herramientas, son métodos que son muy efectivos y es justamente lo que nos ayuda a tener una mejor relación con nosotros mismos y que nos transforma y también con los demás. Llámese en nuestros pacientes o en nuestra vida cotidiana, con nuestro esposo, nuestros hijos, con la suegra, la vecina, el jefe, etcétera. Aquí vemos empatía al pensamiento, empatía al sentimiento, tenemos afirmaciones yo siento en este modelo. El terapeuta sí puede expresar cómo se siente, pero en función de lo que el paciente nos está contando. Y esta revelación es algo que ayuda al paciente. De entrada es algo que nos conecta como dos seres humanos, como un encuentro de almas, ya que estamos nosotros también compartiendo lo que nos hace sentir esto que le está pasando. Tenemos algo que es establecer la agenda. En este caso es una agenda paradójica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros en ningún momento vamos a tratar de convencer a nuestro paciente de que haga un cambio. Es todo lo contrario. Nosotros estamos esperando que sea el paciente
quien nos convenza que quiere cambiar, porque está comprobado que esto es la única manera que permite a la gente generar este cambio, ¿sí? Y bueno, si aprendemos a hacer la agenda para poder crear este modelo. Y finalmente hay 50 métodos, son 50 métodos básicos, porque ahorita hay más de 100, que sirven para que tratemos ansiedad, depresión, para que tratemos problemas de hábitos, de adicciones y de relaciones. Este modelo tan interesante fue creado por el doctor David Burns. El doctor Burns, él estuvo con el privilegio de estar muy cercano al doctor Aaron Beck y al doctor Albert Ellis, principalmente al doctor Beck, y aprendió directamente de él. Ustedes saben que Albert Ellis y Aaron Beck son los pioneros en la terapia cognitivo-conductual. Entonces, el doctor Burns empezó a ver que los pacientes mejoraban mucho con lo que hacía el doctor Beck sin medicamento, ¿no? Porque el doctor David Burns es un psiquiatra y él medicaba a la gente. Y entonces empezó a interesarse, empezó a aprender por qué los pacientes del doctor Beck tenían una mejoría mucho más profunda, más duradera, más placer en la vida, más plenitud y sin medicamentos. Y ahí es cuando el doctor Burns empieza a interesarse y a aprender. Y finalmente crea este modelo, como les dijimos, es un modelo que está enriquecido por la parte de Tim. El doctor David Burns tiene varios libros, entre ellos tiene El de sentirse bien, es un bestseller que tiene más de 5 millones de libros vendidos solo en los Estados Unidos y ha sido traducido a más de 30 idiomas. Está comprobado que de 100 personas que leen el libro del doctor Burns, que tienen algún tipo de emoción de depresión, con el solo leer el libro, 65% mejoran antes de llegar a terapia. Entonces, por eso es que ha tenido tanto éxito. También tiene este Adiós Ansiedad, tiene el de 10 días para la autoestima, tiene diferentes libros y el último que escribió es el de Feeling Great. ¿Sí? Entonces, estos son la literatura del doctor David Burns y todo nuestro modelo está basado bueno, en el modelo realmente que creó el doctor Burns. Entonces, ¿qué es la culpa? El sentimiento de culpa es el castigo que no merecemos. La culpa es un sentimiento tan poderoso como complejo por su origen y también por los múltiples factores psicológicos con los que se relaciona e interactúa. La culpa es esa voz interior que nos dice, hiciste algo mal, ¿no? La culpa es esa señal de advertencia emocional que en realidad está para ayudarnos a evaluar nuestro comportamiento y ver cómo ese comportamiento nos afecta a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Entonces, lo que hace es hacernos reexaminar nuestro comportamiento para que no cometamos otra vez el error que cometimos. Pero cuando este sentimiento de culpa lo estamos usando mal y no lo usamos como un instrumento adaptativo, que es lo que es, se convierte en una carga insoportable. Y creo que muchas personas podrían decir que sintieron culpa, ¿no? Y muy pocas podrían decir que nunca sintieron culpa o que no sintieron alguna vez. ¿Qué te parece a vos, Victoria? Totalmente estoy de acuerdo contigo y vamos a ver que el sentimiento de culpa entonces está en general acompañado de emociones que no son placenteras, como estabas tú diciendo, y estas emociones puede ser la tristeza, la angustia, la frustración, podemos sentir impotencia y también remordimiento, entre otras cosas. Y también está lleno de pensamientos que son repetitivos y que son improductivos, ¿sí? Podemos sentir culpa por diferentes situaciones, como por ejemplo algo que hicimos o que no hicimos. Podemos sentir culpa por no haber saludado de una manera muy cariñoso a nuestro tío, o podemos sentir culpa por haberlo por ejemplo, haber dicho una opinión que ofendió a otro. Eso sería dentro del pasado. En el presente podemos sentir
culpa por no estar haciendo dieta, por ejemplo, o por haber comido el pastel. Algo que también en el futuro es algo que vamos o no vamos a hacer. ¿Sí? Puede ser que yo sienta culpa porque no voy a llevar a mi mamá al doctor. O puedo ser que sienta culpa porque yo me voy a ir al cine y no voy a estar con los niños en la noche. Entonces, como vemos, este tipo de culpa nos lleva de muchos pensamientos repetitivos e improductivos que nos causan mucho dolor, que nos causan mucho sufrimiento, mucha intranquilidad. Y esta culpa es el malestar que nos provoca, y nos provoca la culpa, surge en gran medida del modo en el que nos juzgamos, ¿no? Este mecanismo tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de la norma es que nos dice lo que tenemos que hacer en cada situación y nos indica el comportamiento más adecuado. Esto nos evita tener que invertir energía en tomar decisiones, porque hacemos lo que se espera de nosotros en general y si cumplimos estas normas vamos a ser aceptados y no tendremos motivos para sentirnos culpables. La desventaja de las normas es que pueden estar en contra de nuestros deseos. En ese caso, cuando las incumplamos, el significado que le damos a esas normas es lo que determinará ese sentimiento que tenemos de culpa, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es que sentimos vergüenza cuando violamos estas normas en las que nosotros creemos. Y eso nos hace sentir avergonzados, nos hace sentir expuestos. Y estas normas también incluyen las creencias, ¿no? Hace muchos años, ahora se me ocurre que esta norma familiar que decía que el hijo o la hija menor debían quedarse a cuidar a sus padres y no tenían una vida propia, ¿no? Una vida romántica, no podían casarse, formar una familia. Imaginen una persona que rompía esa norma, ¿cómo se sentía? ¿No? La cantidad de culpa que podía tener. En ese caso, la culpa está en el lado de las desventajas, ¿no? de las normas, porque estaría en contra de los deseos de la persona. Entonces, el hecho de que las normas no tengan esta flexibilidad y que no cuenten con diferente información de cada contexto, hace que la culpa sea más aguda, ¿no? Entonces, muchas veces no es solo la culpa lo que estamos sintiendo y de las normas que no cumplimos, sino las expectativas, ¿no? A veces las lealtades familiares. ¿Por qué yo voy a hacer algo que en mi familia nunca hubo? ¿No? Ser profesional o llegar a un estatus social, o también reclamarme por el otro lado, sentir culpa por no haber llegado al estatus social que quería llegar, ¿no? O por haber no incumplido expectativas familiares. Entonces, este tipo de situaciones puede afectarnos a la autoestima y a nuestro estado de ánimo. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que conozco que no se anima a tomar un examen en su carrera de medicina que marcaría una diferencia importante en su futuro, porque el dinero que necesita para pagar este examen se lo prestaría a un pariente que se lo ofreció. Pero esta persona siente que si no aprueba el examen, no podría vivir con la culpa de defraudar a esta persona que hizo un sacrificio tan grande de prestarle el dinero. Entonces, no avanza simplemente por miedo a sentir culpa. Ok, entonces aquí lo que estuvimos escuchando es que viene mucho de nuestras creencias, ¿no? Las creencias familiares de nuestro sistema familiar son lo que van haciendo cómo podemos percibir al mundo. Entonces, en realidad, los eventos no son lo importante, sino lo importante es cómo lo percibimos y a raíz de eso es lo que nos decimos a nosotros mismos acerca del evento. Y ahí es a donde se genera la culpa. Cuando sentimos culpa ante una acción u omisión, bueno, pues somos nosotros mismos nuestros propios jueces. Estarán de acuerdo conmigo que no necesitamos que nadie más nos juzgue, porque con nosotros mismos es suficiente, ¿no? Somos expertos en juzgarnos, en criticarnos, en devaluarnos. Realizamos, por ejemplo, el dictamen de culpabilidad con una facilidad increíble. Y finalmente nos aplicamos el castigo emocionalmente no placentero. Con estos pensamientos que me estoy diciendo a mí mismo, ahí me estoy castigando continuamente. En el proceso de la culpa influye lo que podríamos denominar la conciencia moral.
Entonces, esto que yo me digo viene derivado de lo que son el sistema de creencias familiar. Ahí está lo que es la conciencia moral, lo que me enseñaron, y ahí puede derivarse todos mis pensamientos que me llevarán a la culpa. Ahora, en un sistema de creencias también, por ejemplo, puede haber que alguien que nació en una familia en donde son narcotraficantes, por ejemplo, bueno, quizás si yo no quiero estar en el negocio, también voy a sentir culpa. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que es mi familia, ahí crecí y de ahí vengo, ¿no? No nada más es que sea bueno o malo, sino que tiene que ver cómo en mi familia se percibe el mundo. Y nos preguntamos, ¿tu complejo de culpa proviene de tu infancia? La culpa es una respuesta aprendida a través de repetidas interacciones sociales que comienzan cuando somos niños. Los mensajes de otros miembros de la familia, amigos, maestros, compañeros de escuela, medios de comunicación y de la sociedad en general tienen un gran impacto en el cerebro aún en formación de un niño. Pero en general son nuestros padres o tutores quienes desempeñan el papel más importante en su desarrollo. A partir de la edad de 3 años comenzamos a buscar la aprobación de nuestros padres. Puede ser muy traumático si en lugar de encontrar esa aprobación encontramos críticas y castigos, haciéndonos sentir culpables y poco valorados. La culpa se puede aprender siguiendo el ejemplo de un padre o madre que se sienta culpable por todo lo que hace. En ese caso, el niño aprende que lo normal es culparse a sí mismo. En cambio, en otros casos puede deberse a un padre o una madre que continuamente hace sentir a su hijo culpable para que le obedezca, ¿no? Entonces, realmente todos conocemos a alguien que continuamente usa la culpa como para tener a los demás miembros de la familia bailando al son de su canción, ¿no? Entonces manipula con esta emoción que ellos en realidad no tienen idea del daño que hacen, pero quizás tristemente es la única herramienta que conocen y es la que saben usar. Entonces uno crece quizás en una casa en la que siempre fue manejado por la culpa y es muy probable que siga usando eso en el futuro, ¿no? O siempre fue visto y juzgado de alguna manera, o se sintió juzgado y va a aprender a sentir culpa por todo. Entonces, la infancia realmente tiene un atenuante importante en la vida de las personas para manejar, para saber gestionar la culpa en el futuro. Así es, Silvina. Entonces vamos a ver que el sentimiento exagerado de culpabilidad y de autoculpa pueden desempeñar una función clave en la depresión, ¿sí? O sea, por supuesto que la culpa es un generador de depresión, de tristeza, de incomodidad, de sufrimiento. Entonces, los sentimientos de culpa o vergüenza a menudo no tienen fundamento y pueden llevar a la persona a sentirse triste la mayor parte del tiempo. Sí, a veces podemos sentirnos tristes todo un fin de semana por un pequeño error que cometimos, ¿sí? Somos, como les digo, nuestros peores jueces, los más severos. Entonces podemos llevar a un extremo muy grande nuestra culpa, a un castigo insufrible. Sentimientos de culpa y vergüenza, uno los puede culparse a sí mismo, sobre todo si otras personas sufrieron daños, ¿no? Si, por ejemplo, eh, hay una fiesta familiar, se me invitó a todos y me olvidé de llamarle al primo Juan. El hecho de no haberlo llamado porque hice esta omisión por descuido, por que no me concentré, pero en ningún momento tuve una mala intención de no invitarlo. Esto me va a llevar a no disfrutar la fiesta, esto me va a llevar a sentirme muy mal ante toda la familia, muy avergonzado, a decirme qué tonta eres, esto no lo debiste de haber hecho, no, no eres confiable. Entonces, todo este tipo de pensamientos me va a llevar a este gran sufrimiento, a este gran castigo. Como resultado, no voy a disfrutar la fiesta, como resultado, no voy a estar a gusto con mi familia, quizá voy a querer estar escondido en el baño para que nadie me vea porque soy una terrible persona. En vez de, ok, hice un error, puedo repararlo, ¿sí?
me equivoqué, soy un ser humano, no tuve una intención, y tomar la responsabilidad de lo que hice para poder reparar. ¿Cómo ves, Silvina? Sí, totalmente. ¿Y es la culpa una causa oculta de tu depresión? Popularmente se tiende a pensar que las causas principales de la depresión suelen ser la ansiedad, el estrés, una baja autoestima y la existencia de un trauma en la infancia. Pero ¿qué pasa con la culpa? ¿Podría contribuir o ser la causa principal de tus bajos estados de ánimo? Acordémonos que la culpa no es nada más emocional y no todos sentimos culpa de la misma manera, ¿no? Y podemos sentirla de diferentes formas. Yo puedo sentir culpa físicamente, ¿no? Puedo sentir dolor corporal, puedo sentir dolor de cabeza, puedo sentir el pecho oprimido, o puedo sentirlo con una emoción, ¿no? Puedo sentir arrepentimiento, agobio, tristeza, y también puedo sentirlo de una manera más mental, ¿no? Con autorreproches y acusaciones a los demás, ¿no? Pero también puedo sentir todas a la vez. Y cada uno lo puede sentir de una manera diferente, con una, con dos, con tres o sea, con todas. El hecho es que para deshacernos de la culpa, nuestra sociedad nos ofrece muchas formas de deshacernos de la culpa, ¿no? Como disculparnos, si hicimos una infracción, pagar una multa, si cometimos un delito, cumplir una condena. A veces hacemos rituales religiosos. Y el hecho es que cuanto más fácil es disculparnos por lo que hicimos, más difícil a veces es aceptarnos a nosotros mismos. Entonces, tiene que ver mucho con nuestros valores, con las normas y con el concepto que nosotros tenemos de lo que está bien y de lo que está mal, y con el juicio que tenemos sobre nosotros y los demás. Entonces, ¿puede tener que ver con depresión? Claro que sí, porque nos va a traer un estado de ánimo en el que nosotros nos llenamos encima de pensamientos y nos va a hacer sentir de una manera seguramente triste y depresiva. Así es, y eso es muy difícil de evitar, Silvina, y lo peor es que a veces nos habituamos a vivir de esta manera, de una manera triste y depresiva, y eso se convierte parte de nuestra normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer si la culpa es la causa de tu depresión? Pues el camino de regreso a la salud emocional puede ser largo y tienes que estar decidido a enfrentarte a continuos desafíos. Pero aprendiendo a administrar tu culpabilidad, puedes reinventarte y aprender a vivir una vida donde tu relación contigo mismo y con los demás no esté condicionada por la culpa. Aquí es como les decimos, no importa el evento, sino cómo lo percibo, y de ahí van a derivarse lo que me digo a mí mismo, mis pensamientos. Esos son lo que yo me estoy diciendo a mí mismo ante una situación, y más adelante vamos a ver cuál es el efecto de mis propios pensamientos en mí mismo, que son deformados, y lo que vamos a aprender es cómo podemos cambiar esto para poder entonces poder administrar mi culpabilidad de una mejor manera, que es, me equivoqué, asumo la responsabilidad y trato entonces de reparar. ¿Y cuáles son las bases de la culpa? Desde una mirada cognitiva, la culpa es una emoción que aparece cuando tenemos estos pensamientos. Hice algo que no debería, entonces fallé en hacer algo que debería hacer, entonces siento que violé mi sentido de justicia y no alcancé mis estándares de moral. O mi mala conducta muestra que soy una mala persona, que es igual a pienso que hay algo malo en mí y que tengo un carácter contaminado o un corazón de piedra. ¿Cómo me sentiría si pienso estos pensamientos? ¿No? Me sentiría con autoestima baja, sintiendo que no fui capaz de resolver o de gestionar algo que yo pensé que podía controlar. Y obviamente me voy a sentir frustrada y hasta desesperanzada, ¿no? de mí misma. Entonces, no importa cuál es el código moral que tiene cada uno, pero una vez que ese código está instalado en nosotros, establecemos como automáticamente un tipo de sistema que tiene que asegurar su cumplimiento, ¿no? Entonces, la autoculpa también es peligrosa porque si nosotros nos hacemos dueños de toda la culpa, liberamos a los demás de la suya. Y cuando los liberamos de la suya, lo que estamos haciendo es quitándoles la oportunidad de poder tomar responsabilidad. Wow, eso me encantó, Silvina, el no darle al otro la oportunidad de que tome su propia responsabilidad en el asunto. Entonces, vamos a ver
que si en adición a tu culpa te sientes deprimido, avergonzado, te sientes ansioso, estás seguramente teniendo alguna de las siguientes interpretaciones. Entonces, por mi mal comportamiento, soy inferior o no valgo nada. Esta interpretación te lleva a la depresión, ¿ok? ¿Cómo me puedo sentir cuando yo me digo soy inferior? Cuando yo me digo no valgo nada. Pues no triste, sino sumamente triste. Como dicen, no triste, sino lo que le sigue, ¿no? Si se enteran de lo que hice, me van a juzgar. Entonces, esta interpretación te va a llevar a la vergüenza. Imagínate que todos se enteren lo que hice o lo que dije. Y voy a creer que todos me están mirando y todos me están juzgando. Y alguien que se siente avergonzado deja de participar, deja de esforzarse, deja de poder compartir. Entonces tiene consecuencias muy, muy importantes, muy severas. Y también estoy en peligro de que me llamen la atención o me castiguen, ¿sí? Por algo que dije o que hice. Esta interpretación te lleva a la ansiedad. ¿Sí? Cuando pienso que voy a tener una consecuencia, que me van a juzgar, que me van a regañar, que me van a castigar o me van a correr, por supuesto que me va a dar una gran ansiedad. Entonces aquí vemos que cuando tengo este tipo de pensamientos que me llevan a un futuro catastrófico, es lo que me va a generar una ansiedad muy grande. Los pensamientos que me llevan a tener vergüenza me van a llevar también a aislarme, me van a llevar a no participar, a privarme de muchas cosas que me ofrecen la vida, de muchas oportunidades por vivir avergonzado. Hay gente que vive avergonzado por casi toda su vida, por un evento que quizá fue inocente en la infancia, se quedó tan grabado que constantemente se están repitiendo a sí mismo que si se enteran los demás me van a juzgar. Tengo una paciente que tiene hoy en día 42 años, tuvo una infancia muy difícil y un padre muy difícil y siempre fue señalada porque es la hija de, pero ahora vive en otro país, en otro mundo, sin embargo sigue teniendo este tipo de pensamientos. Si se enteran que soy hija de, me van a juzgar. Y ha sido muy difícil para ella vivir tan avergonzada, le ha generado una gran ansiedad que no le permite disfrutar, que no le permite crecer y, por supuesto, también la lleva a una gran depresión, ya que el ser hijo de tal persona me hace sentirme inferior y que no valgo nada y que todos me miran así. Entonces, vamos a continuar para que aprendamos a hacer los cambios, ¿no, Silvina? Sí, me encanta lo que acabas de decir porque justamente a veces pensamos que episodios que tuvimos en los que nos sentimos culpables o situaciones de vida de la infancia nos definen para toda la vida, ¿no? Como que somos nosotros, ese episodio, esa vez que hicimos algo, eso que nos pasó, ¿no? Y nos cuesta salir adelante. Y la terapia cognitivo-conductual nos enseña que los pensamientos crean emociones y esas emociones causan las acciones que elegimos. Entonces, en caso de comenzar con un pensamiento negativo, este ciclo de pensamientos, emociones y acciones te dirige directamente a un bajo estado de ánimo. Si sientes que tus pensamientos de culpa crecen hasta estar fuera de control, muy probablemente desencadenen un ciclo disfuncional. Y el tema es que la realidad es que la culpa aparece cuando creemos que hicimos algo mal, ¿no? Algo que pensamos que deberíamos haber hecho bien o cuando no hicimos algo que pensamos que deberíamos haber hecho. Entonces, eso nos hace sentir mal. Y quizás te sentís culpable porque dijiste algo, porque dijiste que no cuando te preguntaron si querías hacer algo, ¿no? Cuando dijiste que no, algo que no querías hacer y las personas que esperaban que aceptaras se molestan contigo y dicen, no esperábamos que hicieras eso, entonces ya eso me da culpa, ¿no? O quizás dijiste lo que pensabas en un lugar y como nadie más estaba de acuerdo con tu punto de vista, te sentiste culpable. El hecho es que tenemos estándares de comportamiento que son muy poco realistas, porque nadie es perfecto, no nos podemos esperar nunca sentirnos enojados, nunca equivocarnos, nunca pensar mal de nadie, ser siempre correctos, hacer todo bien, porque si esperamos eso,
estamos destinados a defraudarnos, ¿no? Porque nos vamos a sentir culpables la mayoría del tiempo, porque no hay alguien que haga todo bien, alguien que no se equivoque, que no haya tenido un comentario desafortunado, ¿no? Entonces, estas exigencias que tenemos con nosotros mismos y con los demás nos hacen sentir culpables o culpar continuamente. Excelente. Me quedé pensando en esto, Silvina, que como toda esta culpa que sentimos es derivada de nuestros pensamientos, es decir, de lo que nos decimos a nosotros mismos, es importante que sepan que nosotros no somos nuestros pensamientos, pero sin embargo sí somos aquellos que le creen a nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces yo no soy un ser sin valor, pero sí soy la persona que cree. Cuando me escucho a mí misma decir eres un ser sin valor, soy la persona que le cree a mi pensamiento y me hace sentir un ser sin valor. Creo que esto es fundamental para poder entenderlo, para generar el cambio. Por ejemplo, vamos a imaginar que un padre o que una madre se olvida de preparar la merienda para la excursión de su hijo. Se va a ir de excursión y se le olvidó, se le pasó. Entonces, una respuesta de culpa normal podría ser que se preocupara porque su hijo tenga hambre ese día y el breve pensamiento que un buen padre, bueno, debería de organizarse mejor, ¿sí? Pero si estos pensamientos de culpabilidad crecen, entonces el padre puede empezar a pensar, soy un padre terrible, no soy capaz de ocuparme bien de mi hijo. ¿Ven qué diferencia? Y este tipo de pensamientos provocarán sentimientos de vergüenza y miedo que le pueden llevar a dudar de sí mismo como padre y también a tomar malas decisiones en el futuro, que a su vez pueden retroalimentar los sentimientos de culpabilidad. Entonces, un padre se le olvidó por alguna razón, claro que se va a sentir mal, claro que se va a preocupar si su hijo pues no tiene lunch, no tiene que comer al día siguiente en la excursión. Y claro que va a decir, híjole, sí, debí de haberme organizado mejor, me hubiera gustado, hubiera preferido, porque el debí empieza a ser un regaño. Y si yo digo, híjole, sí, no lo hice, me preocupa que mi hijo pase hambre, eso es normal, no queremos desensibilizar a nadie. Pero entonces, en ese momento yo puedo, como les estaba diciendo, tratar de resolver lo que hice. Quizá pueda llamar a alguna amiga que también va a mandar a su hijo y quizá no se ha ido el hijo y pedir que mande doble comida. Podría hablarle a la maestra y pedir si hay manera de que me apoye. En fin, trato de resolver, pero ya cuando me dije soy un padre terrible y no soy capaz de ocuparme bien de mi hijo, ahí ya tanto la vergüenza, tanto la descalificación que me hice, ya no me va a llevar a la resolución del problema, me va a llevar a las emociones de tristeza, de autocompasión, también de ansiedad, porque me imagino a mi hijo muriendo de hambre en la excursión, en fin, ¿sí? Y esta culpabilidad, ¿a qué me puede llevar también? Porque dice que puedo tomar decisiones en un futuro que no sean asertivas. Eso puede ser que me vuelva entonces un padre, por ejemplo, que sobreprotege. Y un padre que sobreprotege también va a ser un padre que va a generar violencia, ¿no? En el hijo, porque la sobreprotección es sinónimo de violencia también. Entonces, hay que analizar, hay que ver qué me estoy diciendo a mí mismo y qué tan realista es mi pensamiento. Y cuando sentimos culpa, la primera distorsión que tenemos es la suposición de que hemos hecho algo malo. En la conducta, ¿es la conducta que te condena en realidad tan terrible, inmoral o mala? ¿O estás magnificando las cosas, sacándolas fuera de proporción? Cuando nuestra percepción es irreal, nos generamos una angustia que es innecesaria. Y no podemos calificarnos solamente por lo que hacemos, ¿no? Porque hacemos muchísimas cosas. Algunas las hacemos bien, otras las hacemos regular y otras las hacemos mal, ¿no? Y cuando las hacemos mal, no siempre es porque quisimos hacerlas a propósito o con maldad mal, ¿no? A veces es porque no teníamos suficiente información, a veces cometimos un error,
a veces desconocemos la situación, no la analizamos bien. Puede haber un montón de factores que influyen en eso. Pero si nos vamos a juzgar por cada cosa que hacemos o por cada error que cometemos, vamos a pensar que somos solo eso, ¿no? Y eso puede ser una parte chiquitita del día. El tema es que terminemos enfocados en esa parte chiquita y creyendo que eso nos va a definir completamente. Entonces, esa es la primera distorsión. Ok, entonces vamos a ver la segunda distorsión, que esta te lleva a la culpa cuando te etiquetas como una mala persona por lo que hiciste. Entonces, te pudiste haber enganchado en una mala acción, pero es contraproducente etiquetarte como una mala o nefasta persona porque tu energía se irá en autopersecución en vez de encontrar una manera de resolver los problemas. Es justamente el ejemplo que acabamos de ver del padre que se le olvida preparar la comida para el niño, para la excursión, y se dice, soy un pésimo padre, ¿no? Entonces aquí voy a estarme persiguiendo con este pensamiento y no voy a resolver. Otra distorsión muy común que provoca culpa es la personalización. Inapropiadamente asumes la responsabilidad de un evento que tú no causaste. Por ejemplo, le haces un comentario bien intencionado a tu amiga y a tu amiga le molesta por la manera como lo percibe. Entonces te sientes culpable por su incomodidad. Y a veces decimos cosas que las decimos con buena intención, como dice el ejemplo, y la otra persona interpreta algo, igual que como nos dicen cosas a nosotros y nosotros podemos interpretar de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, de acuerdo a la realidad que nosotros estamos viendo, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de que si tenemos un número 6 en el piso, yo veo el 6, la persona que está enfrente mío ve el 9 y la interpretación va a ser desde dónde está viendo la situación. De esta manera personalizamos como si todo fuera por nuestra culpa, ¿no? Si ella se enojó, es por mi culpa, es por el comentario que hice. Y quizás lo hice con buena intención, pero nos apropiamos de la culpa como si fuéramos los causantes de todas las situaciones y de todo lo que la otra persona interpretó. Excelente. Entonces, vamos a ver que la tercera distorsión que nos lleva a la culpa, pues son los inapropiados deberías, ¿sí? Estos deberías o no deberías, estos tendrías o no tendrías. Estos deberías implican que esperas ser perfecto, saberlo todo o ser todopoderoso. Yo debería de ser un buen padre, ¿sí? Entonces, que no me equivoque, que nunca cometa un error, que nunca me ponga de malas, que nunca haga un grito, que todo, nunca se me olvide el lunch de los niños, etcétera. Los deberías del perfeccionismo incluyen reglas para la vida que crean expectativas que son muy, muy rígidas y que son imposibles de cumplir. Ese es uno de los problemas con los que luchan las personas que tienen esta creencia del perfeccionismo, creer que debo de ser perfecto o que los demás esperan que yo sea perfecto. Entonces, esto es una lucha continua porque como no existe la perfección, nunca la vamos a alcanzar. Y todo el tiempo voy a estarme diciendo, debería de ser perfecto y como no lo logro porque eso no existe, me estoy descalificando, me estoy flagelando, me estoy castigando, me estoy deprimiendo, me estoy poniendo triste, avergonzado y ansioso. Y finalmente, un buen ejemplo sería pensar que debo de ser feliz todo el tiempo. La consecuencia de esta regla es que pensarás que estás fallando cada vez que en realidad no te sientas así. Y están de acuerdo conmigo que ningún ser humano puede estar feliz 24 horas por 7 días a la semana, por 365 días al año. O sea, eso es imposible. Entonces, si pienso que yo sí debo de estar feliz todo este tiempo, nunca lo voy a lograr. Y eso debería de hacerlo. Este debería me va a llevar a tener un sufrimiento continuo. Y Y algo que esos no puedo deberías, resolver, ¿no? exacto. Y esos deberías aparte están muy asociados porque la culpa también viene asociada al perfeccionismo, ¿no? A la autoexigencia. Tiene muchas variantes, muchos matices dentro de la culpa. Los deberías están basados en la premisa de que lo sabes todo y por lo tanto puedes predecir el futuro con absoluta certeza. Por ejemplo, puedes pensar que no debiste ir a la playa el fin de semana porque te dio un resfriado.
Qué tonto fui, ahora estoy en cama el fin de semana, me digo. Este pensamiento es totalmente irrealista porque no hay manera de que pudieras saber que te ibas a enfermar. Si lo hubieras sabido, seguramente hubieras actuado diferente, ¿no? Entonces, pensamos que deberíamos saber todo, poder hacer todo, ser perfectos, no cometer errores, y es algo completamente ilógico. No hay manera de que eso pase, no hay manera de que controlemos, como decía recién Vicky, las emociones. ¿Cómo controlo estar feliz si me pasa algo que me hace sentir triste o angustiado o cualquier otra emoción? Entonces, no podemos controlar todo y el debería lo que está haciendo es hacernos sentir mal por no poder, ¿no? Y como decimos siempre, los deberías los reemplazamos con preferiría, me hubiera gustado, me gustaría, y eso le va a quitar el peso negativo que tiene este debería. Ok, entonces vamos a ver entonces el círculo de la culpa, Silvina. Aunque la culpa no es sana, porque está basada en una distorsión, como acabamos de ver, pues te puede atrapar en una ilusión que hace parecer que tu culpa es válida. ¿Sí? Me siento culpable y merecedor de condena. Y si me siento así, es porque seguramente lo soy. Como fui malo, pues merezco sufrir. Esto es lo que yo estoy acostumbrado a pensar y a creer. Pero cuando yo estoy aprendiendo Team CBT, puedo aprender a que esto puede cambiar y puedo enseñar a mis pacientes a que esto puede cambiar y esto es donde viene la magia que cambia la calidad de vida de los demás. Y como asumes automáticamente que porque te sientes culpable debiste haber hecho algo malo y mereces sufrir, entonces pregúntate, ¿cuánto tiempo debo sufrir? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Un año? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ese sufrimiento autoimpuesto borraría lo que te provocó sentirte culpable? ¿Vas a dejar de sufrir y de hacer tu vida miserable cuando tu castigo expire o piensas seguir sufriendo? ¿Cuál es tu plan? Porque si realmente cometiste un error y te sientes mal por ese error o por lo que hiciste, entonces la culpa es una respuesta normal. Pero si vamos a tomar la culpa como banderita de sufrimiento y sentirnos culpables todo el tiempo, la culpa no nos deja seguir adelante. Entonces lo que pasa es que tenemos que tomar medidas para aprender a gestionarla, para que no interfiera con esa gravedad en nuestra vida, ¿no? Como para que no sea algo que nos frena, algo que nos paraliza la culpa. Aprender a gestionarla haciéndonos preguntas justamente de ver qué pensamiento estoy teniendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo que me hace sentir así? Ok, entonces, bueno, vemos que muchas personas entonces se preguntan, ¿cómo van a tener una conducta moralmente aceptable? Pues si no tienen culpa, es una gran pregunta, ¿no? Vemos que si tu comportamiento tuvo un impacto que lastimó a otro innecesariamente, es entendible que sientas arrepentimiento o culpa. Eso es lógico, eso es entendible. Volvemos al mismo ejemplo del padre que no preparó los alimentos para el niño para la excursión, que se preocupe, que en realidad siente una incomodidad, que dejó de hacer algo. Pero es mejor que reemplacemos la culpa por empatía, ¿sí? Que es la habilidad de conceptualizar el impacto de lo que te haces y lo que le haces a otras personas. Y así puedas visualizar las consecuencias, buenas o malas, de tu comportamiento. ¿Sí? Si cambiamos esta culpa que nada más nos castiga, nos hace sufrir por esta empatía, por imaginarme cómo se va a sentir el niño si no tiene comida o cómo se sintió esta persona si le contesté de una mala manera. Entonces, en vez de culparme y quedarme paralizado y castigándome, como les hemos dicho, podemos ir a reparar, podemos ir a arreglar la situación. Y entonces así vamos a dejar de sentir la necesidad de etiquetarme como malo, como nefasto, como alguien, una pésima persona. Y esto es una gran, gran liberación y por lo tanto también mi conducta, mis actitudes van a ser mucho más elocuentes, mucho más asertivas y voy a tener muchos mejores resultados. ¿Y cómo afrontar el sentimiento de culpa y liberarse de él? Primero, identifica la conducta que te produce culpa. Después, acepta que los errores forman parte de la persona y son clave en el aprendizaje y en el cambio.
Piensa que no se puede ser perfecto, sobre todo cuando tenemos la tendencia a exigirnos más de lo que podemos dar. Cuarto, expresa verbalmente cómo te sientes y tu arrepentimiento ante el error cometido. Y quinto, responsabilízate. Sustituye la culpa por la responsabilidad. Actuar de esta manera se llama responsabilidad justamente, ¿no? Y es sinónimo de crecimiento emocional y mental y de madurez. Pero culparnos y sentir la culpa y arrastrarla no es productivo. Siempre pongo el ejemplo de si yo llego al aeropuerto con mi familia y estoy por viajar y me faltó una documentación, me empiezo a decir de todo, ¿no? Arruiné el viaje de todo, soy una inútil, ¿cómo me lo olvidé? ¿Cómo pude hacer eso? Lo tendría que haber hecho así o asá. En realidad lo que tengo que hacer es tomar responsabilidad, ¿no? Tuve un despiste. La próxima vez que haga un trámite o que vaya al aeropuerto a hacer algo, voy a estar más atenta, voy a prestar atención a la documentación que necesito presentar. Y si es un trámite, pedir una nueva cita. Si es en el aeropuerto, cambiaré el boleto y tendré las consecuencias que tenga que tener. Y la próxima vez voy a tratar de que no me vuelva a suceder, ¿no? Pero arrastrar la culpa no me va a servir. Tomar responsabilidad, hacer una pausa y ver qué puedo hacer diferente, eso sí me va a ser una parte de crecimiento y va a ser una culpa productiva. Es correcto. Vicky, no te escuchamos. Vicky. Tienes el micrófono. Perdón, se apagó mi micrófono. Ok, disculpen. Entonces, vamos a empezar con las 5 claves para superar la culpabilidad, ¿de acuerdo? La primera son los remordimientos, que son una radiografía emocional. Vamos a tratar de identificar las razones que los causan. Vamos a intentar averiguar si son generados por ti o te son ajenos. Después vamos a poner orden en nuestros pensamientos. La segunda clave es evaluar la gravedad de las faltas. Aquí, una vez asumida la falta, mide su gravedad y evalúa si eso no proporciona la intensidad de tus emociones actuales. A veces, por ejemplo, estamos a dieta y resulta que nos comimos 2 bomboncitos así en miniatura y estamos toda la semana con una sensación de culpa, de incomodidad, ya eché a perder mi dieta, yo no tengo remedio. Entonces hay que ver también la dimensión de lo que hicimos. A veces hacemos faltas que son pequeñitas y ya al verlo y ponerle un alto, y ya no sigo comiendo bombones, ya lo estoy resolviendo. A veces hago faltas mucho más graves, pero eso es importante, poder medir de qué tamaño es mi falta. El tercero es valorar el perdón, y perdonarte te ofrecerá un punto de vista distinto sobre la situación. La vida no nos guarda rencor. ¿Por qué entonces hacerlo nosotros? ¿Sí? Me comí 2 bombones, ok, me hubiera preferido no hacerlo, pero ya me los comí. Y como ya me di cuenta que puedo caer en comer los bombones, los voy a hacer a un lado, los voy a sacar de mi casa, se los regalo a mi vecino y sigo adelante en vez de estarme flagelando, diciéndome, no debiste de comer esos bombones, no debiste de haber echado a perder todo el trabajo que llevas en un mes. Y bueno, vamos a ver que también en la cuarta clave es transformar la culpa. En ocasiones, una reparación verbal suele ser suficiente. Los actos simbólicos o rituales tienen un poder curativo inmenso. A veces las personas a quien queremos pedir disculpas o disculpar ya no están presentes. En estos casos, compensar a terceras personas o realizar acciones en nombre de los que no están tiene también un efecto terapéutico insustituible, ¿sí? Para el inconsciente, lo real y lo virtual es igual, ¿sí? Lo mira igual. Entonces, por eso también todo lo que son rituales son tan poderosos, porque para nuestro inconsciente lo ve como una realidad. Incluso en los programas de 12 pasos está uno de los pasos, es ir a tratar de hablar con la persona a la que dañamos. Y si no está, hay rituales que se puede hacer para poder disculparnos, para poder ofrecer este tipo de poderte ayudar, poderte
dar algo que te quité, ¿sí? A veces quizá te lastimé a ti, pero puedo ayudar a tu hijo. Entonces, todos estos son grandes claves para poder superar nuestra culpabilidad y finalmente aprender de tus errores, ¿sí? Usa tu experiencia del error como un momento de aprendizaje y trata de identificar que las lecciones que te ha dado la vida te sirvan, te sean útiles, no queden estériles. Y al incorporarlas, te vas a dar cuenta del incalculable valor que tus equivocaciones tuvieron, de la enseñanza que puedes tener, de todo lo que puedes aprender de ahí. Y entonces te puedes convertir este error en un error productivo para crecer y avanzar. Si no nos equivocamos, no podemos aprender, ¿no crees, Silvina? Absolutamente, es así. Entonces, ¿tus sentimientos representan un sano sentido de remordimiento o un sentido de culpa distorsionado? Pregúntate. ¿Conscientemente hice algo malo, injusto o doloroso que preferiría no haber hecho? ¿Me estoy etiquetando como una mala persona por esta acción? ¿Hay distorsiones en mis pensamientos? ¿Estoy siendo realista cuando lamento la consecuencia de mi acción? ¿La intensidad y duración de mi dolor emocional corresponde a lo que hice? ¿Estoy aprendiendo de mi error y generando una estrategia para cambiar o solo castigándome de una manera destructiva? La culpa, como decíamos y seguimos insistiendo en lo mismo, es buena cuando nos sirve para analizar nuestro comportamiento, ¿no? Pero cuando no nos sirve para analizarnos, cuando solamente la usamos para juzgarnos a nosotros o a otras personas, entonces ya no es productiva. Entonces, esta culpa sana aparece como consecuencia de algo que hicimos, pero algo real, ¿no? Algo que le hicimos a alguien. Y nos ayuda para respetar esas normas y para no perjudicar a los demás. Pero cuando no existe una falta que justifique ese sentimiento, cuando lo que hice en realidad yo lo estoy exagerando, la verdad es que no me va a hacer bien. Y también lamentablemente existe la ausencia de culpa, ¿no? Hay personas que lastiman a alguien y no le dan importancia, no le dan valor a eso que hicieron. Y eso existe. Por supuesto, no lo vemos cotidianamente, ¿no? Son algunos casos, pero la ausencia de culpa también está. Entonces el problema no es la culpa, sino lo que hacemos con la culpa. ¿No? Me sirve solo si la uso para revisar mis acciones. Entonces, en vez de hacerme preguntas de reproche, tengo que hacerme preguntas como estas que vemos acá en la pantalla, que lo que van a hacer es hacerme una introspección, ¿no? Y también puedo preguntarme de qué me estoy acusando a mí mismo, ¿no? ¿Cuál es la norma que yo tengo que transgredir? ¿De qué manera me estoy castigando? ¿Y qué cambiaría en el futuro si hiciera o si tuviera la misma situación enfrente mío? ¿No? Entonces, hacernos preguntas que en realidad nos sirvan, no preguntas que sean de cuestionamiento de cómo hice eso, cómo pudo ser así, sino de crecimiento. Ok, entonces aquí, por ejemplo, es una de las técnicas que les vamos a mostrar, es diario de pensamientos que no nos funcionan. Por ejemplo, ¿cuál es la situación? Fui con mi mamá al mercado y mi mamá se resbaló. Entonces, ¿cuál es la emoción que me surge? Me siento culpable, frustrada, enojada y avergonzada. Todo esto. ¿Y cuál es el pensamiento que provocan esta culpa? ¿Por qué me siento culpable, frustrada y enojada? Porque me digo a mí misma, mi mamá se resbaló, debí haber tenido más cuidado con ella. Fue mi culpa. Sí, se dan cuenta que eso es totalmente irreal, ¿no? Todo el mundo se puede resbalar y se puede caer. Y bueno, entonces aquí vamos a ver afirmaciones de tipo debería y se culpa a sí mismo. Siempre que hay deberías, ya sean implícitos o explícitos, nos estamos regañando, nos estamos culpando y avergonzando. ¿Cuáles van a ser respuestas entonces más racionales? ¿Sí? En vez de decirme, mi mamá se resbaló, debí haber tenido más cuidado con ella y fue mi culpa, puedo decir algo como me siento triste porque mi mamá se resbaló y me hubiera gustado poderla detener a tiempo. ¿Se dan cuenta cómo este es un pensamiento negativo, el decir fue mi culpa? Y cómo la respuesta racional es realista. Sí, claro que me da tristeza que mi mamá se cayó. Me hubiera gustado muchísimo poderla detener a tiempo, pero no me estoy culpando porque yo no puedo evitar que pasen las cosas porque no soy Dios.
Esto es un pensamiento, me siento triste porque mi mamá se resbaló y me hubiera gustado poderla detener a tiempo. Realista, es un pensamiento racional y esto no me genera más que la tristeza y compasión por mi mamá, pero es una tristeza y compasión sana. Y ahora vamos a hacer un ejercicio en el que se llama Aprende a decir no, contacto y de una manera firme. Vicky, ¿me ayudarías? ¿Podría ser María, por favor? Ah, ok, Silvina, con gusto. Yo soy Pepe, ¿ok? Ok, Entonces te pregunto, María, ¿vas a usar tu carro esta noche? no, no lo creo, Pepe. ¿Y te molestaría si lo uso? Ay, ¿sabes qué, Pepe? Prefiero que no lo hagas. ¿Por qué no? Si tú no lo vas a usar. Bueno, ¿crees que estoy obligada a prestártelo? Yo te lo prestaría si tuviera un carro. Wow, me siento feliz de que pienses así. Pero aunque no voy a usar el carro, prefiero que esté disponible por si lo necesito. Solo lo quiero por una hora. Si lo necesitas, te lo regresaría. Suena que tienes algo importante que hacer. Tal vez puedas arreglarte con otro tipo de transporte, ¿no crees? Ok, si así lo quieres, no me pidas nunca un favor. Parece que te molesta que no haga lo que tú quieres. ¿Por algún motivo crees que siempre estoy obligada a decir que sí? Esto nos demuestra, es un ejercicio, pero ¿cuántas veces nos pasa esto? ¿No? ¿Cuántas veces decimos que sí cuando en realidad queremos decir no y no sabemos decirlo de una manera en la que no nos haga sentir culpables? La realidad es que somos asertivos y nos comunicamos de una manera asertiva y firme, podemos decir que no y no sentirnos mal. Si lo hacemos de una manera comprensiva y explicando nuestros motivos, pero decir no no nos tiene que hacer sentir culpables. Y es algo que a muchísima gente cotidianamente le hace sentir culpa, ¿no? A veces ni siquiera en la parte social somos capaces de decir, de verdad no tengo tiempo, esta semana no tengo tiempo y no lo decimos, ¿no? Tenemos que aprender justamente a no sentirnos culpables por respetarnos a nosotros mismos. ¿No te parece, Vicky? Totalmente, totalmente. Es tan liberador, Silvina. Ujú. Otro de que nos puede ayudar, otra técnica es toma o retoma el control, ¿no? Una de las desventajas de ser propenso a la culpa es que otros pueden abusar de tu culpa para manipularte, ¿no? Esto suele mucho también con las mamás. Usan como había dicho Silvina, esta trampa para generar culpa y que los hijos hagan lo que ellas quieren. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas invitaciones sociales has aceptado para no herir los sentimientos de otra persona? Estoy segura que todos los que estamos aquí hemos aceptado muchos. Complacer a los demás se vuelve más trágico cuando tus decisiones están dominadas por la culpa. ¿Cómo le voy a decir que no? Ya me invitó, ¿qué va a pensar? Se va a ofender, ya no me va a hablar, le va a decir a mi comadre que yo no quise, ¿sí? Todo esto es una carga que nos vamos nosotros autoimponiendo. Entonces, la ironía de todo es que dejar que alguien te manipule por la culpa va a terminar solamente destruyéndote a ti mismo. Perdón, no solo para terminar destruyéndote solo a ti mismo, sino también a la otra persona, porque finalmente esto se va a brotar de alguna manera y de cualquier manera esto va a acabar con un conflicto, esto va a acabar con algo a lo que yo en este momento no estoy dispuesto a enfrentar, pero al estarlo guarde y guarde, después puede salir de una manera que sea explosiva, que sea irracional. Y bueno, pues estamos llegando al final de nuestro webinar. Esperamos haya sido de su agrado y que les hayan quedado claras algunos conceptos y que las técnicas que expusimos ahorita, que como les digo, es una pequeña probadita de lo que es el modelo Team CBT, les haya agradado. Pues nosotros, si estás interesado en la certificación como terapeuta de Team CBT y quieres recibir informes sobre la próxima certificación, por favor llama a nuestro conmutador o manda un correo a información@uhebraica.edu.mx
y con gusto podemos atenderte. También hay llamada nacional sin costo, es el número 800-8908-474. Y el conmutador de la Universidad Hebraica es el 5552-458600. Todos los que quieran tener más información, todos los que quieran saber más acerca de este programa, estamos a sus órdenes para aclarar cualquier tipo de duda. Y te dejamos el micrófono, Miguel Ángel, para que nos puedas pasar, por favor, comentarios y sugerencias y preguntas. Con mucho gusto. Bueno, hay varias preguntas y trataré de abreviar para que ustedes tengan tiempo de contestarlo de la manera más completa posible. Dice, ¿no será al revés? ¿La conciencia moral influye en el sentimiento de culpa? Pregunta José Díaz. Y dice, por cierto, os felicito por el tema del suicidio, tema delicado y muy hablado, pero pocos se ocupan de ello y vosotros sois los primeros que veo que desde un inicio se ocupan de él. Muchas gracias por el comentario. Este es, como les decía, este es el modelo que yo conozco, es el único, no digo que yo conozco, no digo que sea el único, creado por el doctor Burns, en donde sí, cada sesión estamos al pendiente de todo lo que es ideación e intención suicida. Comenta el doctor David Burns que dentro de poco tiempo, él cree que en los Estados Unidos será obligatorio tener un cuestionario de este tipo porque salva muchas vidas. Por otro lado, la segunda parte de la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, Miguel Ángel? Sí, que si no será al revés, que la conciencia moral influye en el sentimiento de culpa. Pregunta que yo también me hice, porque ya ves que vengo del terreno de la filosofía y de la ética, y nuestra visión pues tiene que ver más con el tema de la conciencia moral y el sentimiento de culpa. ¿Es al revés? ¿No es al revés? Ok, esto es muy interesante lo que están preguntando, me encantó la pregunta y creo que Silvina quería comentarla porque vi que abrió su micrófono. No, en realidad lo abrí porque me di cuenta que estaba cerrado, pero sí, es lo que estamos diciendo justamente. Es así, es nuestra moral, son nuestros principios, nuestros valores y nuestras exigencias y autoexigencias lo que hace que sintamos culpa cuando hacemos o no hacemos algo que tiene que ver con estas normas, ¿no? Y estas normas que decimos que a veces no son tan flexibles para nosotros mismos. Correcto. Pero sí está en lo correcto. Recuerden que esto viene de nuestro sistema familiar, nuestro sistema de valores, ¿no? De creencias. Entonces, ahí es como interpreto la vida y realmente la culpa de donde viene es de lo que yo me digo a mí mismo, de mi pensamiento. De ahí es donde surge realmente mi culpa, mi ansiedad, mi depresión, mi tristeza, mi enojo también. Muy bien. Que Dice, esperamos que esto aclare y les haga sentido. Si no, por favor, comenten. sí, a mí me hizo bastante sentido. Aquí dice Mariana, supongo que así se debe pronunciar, o Mariana, perdón. Tengo un paciente que refiere sentir estar fuera de tu cuerpo, querer arrancar su piel, convertirse en polvo y desaparecer, sentirse fuera de lugar, depresión, ansiedad y culpa. Bueno, habría que trabajar con este paciente, tener un contexto más amplio de ver exactamente qué le está sucediendo. Habría que ver si es un paciente que puede trabajar con el modelo Team CBT o si tenemos a un paciente psiquiátrico. Habría que ver este tipo de diferenciación. Y Miguel Ángel, ¿hay alguien que está levantando la mano? ¿Quieres que vayamos en el orden que tienen las preguntas en el chat o quieres que atienda las? Sí, porque hay Es personas que creo que si levantó la mano es claro, posible es que tenga porque una tiene que pregunta ver. de lo que ya hablamos. Claro, el problema aquí sería que, déjame ver si puedo reactivar el audio o si me puede hacer el favor, Román, es HGH, gracias. Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rubí y yo soy psicóloga. Creo que es muy interesante el tema, la verdad, porque como lo mencionaron al inicio, tal vez no, bueno, algunas veces no lo trabajamos tanto la parte de la culpa con los pacientes o no la, no como que, no digo que todos, ¿no? No llegamos a ver qué tan importante es la culpa en sus emociones, en sus comportamientos, en lo que hoy por hoy está viviendo y en los trastornos
que se presentan cuando llegan a la consulta, ¿no? Yo he leído sobre el mindfulness, la verdad me ha ayudado muchísimo. También sabemos que nosotros como psicólogos tenemos que ir a consulta psicológica, entonces nos habla mucho sobre la parte de la compasión con uno mismo, cómo tratarnos bien, cómo cambiar esta situación en lugar de, bueno, yo le digo revictimizarnos a nosotros mismos todo el tiempo, y los pensamientos de minusvalía que mencionaban de soy tonto, soy menso, no sirvo para nada, la volví a regar, y todas estas emociones negativas que conllevan, que van de la mano. Entonces sí se me hace muy, muy interesante. Ojalá que puedan dar más temas relacionados a esto o extenderlo, también cómo se manifiestan en otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, que genera muchísima ansiedad, traer culpa todos los días y como dicen, ¿no? De querer ser, por ejemplo, perfectos, porque creo que a muchos, a mí no, porque lo he trabajado, decir que no, aprender a decir que no, y no tener la necesidad de complacer a los demás, ¿no? Por miedo a que no te quieran, a que no te acepten, a que, pues, pase algo malo, ¿no? Ese pensamiento catastrófico, de alguna manera que, pues, en sí es tuyo porque no es algo real, o porque así lo viviste con tu mamá, ¿no? O con tu papá, que son tus cuidadores primarios. Totalmente de acuerdo, y es muy interesante todo esto que estás pudiendo compartir, te agradecemos. Y bueno, para eso te invitamos a que tomes la certificación, aprenderías muchísimos métodos para poder manejar con todo esto que tú estás diciendo, hacer una transformación importante en ti misma, y esto te va a ayudar muchísimo con tus pacientes. Pueden adoptar completamente el modelo Team CBT, o si ya tienen un currículum importante en donde han estudiado muchas cosas, bueno, pues complementarse con lo que es Team CBT, que por cierto están preguntando qué es Team, el acrónimo. Team quiere decir T de testing, E de empatía, que son los 5 secretos de la comunicación efectiva, A de agenda, establecer una agenda, y la M de métodos. Entonces quedas muy cordialmente invitada para participar con nosotros, y gracias por tu participación sumamente interesante. Por otro lado, preguntan también aquí ¿cuánto tiempo toma la formación completa de Team CBT? Creo que es muy importante, Miguel Ángel, que sepan, son 20 semanas. Son sesiones semanales, son en línea, pero son sincrónicas. Es una certificación que es teórico-práctica, y esto te lleva hasta el nivel 2. Eso quiere decir que ustedes conocerían completamente el modelo. Sin embargo, ya después, si quieren continuar para nivel 3, entonces ya se hace a través de asesorías individuales, que es el nivel clínico. Pero para conocer todo el modelo sería 20 semanas. Ahí dice Daniela, ¿y cómo trabajar con la culpa y la vergüenza tóxicas del estrés postraumático complejo provocado, por ejemplo, por padres narcisistas? Que creo, vi por ahí que lo tocaron también como un tema importante. Silvina, ¿qué opinas? Yo creo que en cualquier caso de culpa o de estrés postraumático hay que ver cuáles son los pensamientos que tiene esta persona, qué se está diciendo a sí mismo de la situación y de sus padres narcisistas, y mucho contexto que tendríamos que ver para poder saber qué técnicas usar, pero sobre todo qué pensamientos se está diciendo a sí mismo. Empezamos siempre por los pensamientos. Exactamente, Silvina, y como les estamos diciendo, hay 50 métodos básicos que aprenderían en la certificación, que pueden ayudar a alguien que tiene una situación así, o como aquí que están preguntando cómo quitar la culpa de alguien por tener alguna orientación sexual diferente. Entonces, también, claro que son temas que podemos trabajar con este modelo. Uno de los grandes herramientas que tenemos son los 5 secretos de comunicación efectiva, que es lo que es empatía, enseñar a nuestro paciente a poder comunicarse de esta manera, hacer una agenda paradójica con nuestro paciente, en vez de ver una orientación sexual diferente y que como un defecto, es ver
todo lo positivo y lindo que dice de él y poder trabajar con los pensamientos que tiene. Y hay muchas técnicas que podemos escoger para cada quien en particular, porque acuérdense que trabajar con pacientes no hay receta de cocina, ¿no? Simplemente cada uno es único y especial. Por eso tenemos tantas técnicas. Vamos a valorar quién es el paciente que tenemos enfrente para ver qué es lo que realmente les podemos ofrecer. Dice José Díaz, ¿te acuerdas que había preguntado igual que yo sobre el tema de la conciencia moral? Dice, en una diapositiva estaba escrito, el proceso de culpa influye lo que podríamos denominar la conciencia moral. Lo pregunto para no quedarme con una idea errada, dice José Díaz. Silvina. Perdón, no entendí la pregunta. Que en una diapositiva decía... Ajá, sí. que el proceso de culpa influye en lo que podríamos denominar conciencia moral. ¿Te acuerdas que te decía yo que desde la filosofía, desde la ética, hablamos mucho de la conciencia moral, al revés, ¿no? Como, sí. como la base, y aquí pareciera decir lo contrario. Yo creo que no, dice lo contrario, pero es mejor que ustedes lo expliquen. Claro, me encanta la pregunta, porque en realidad es lo que hablábamos en un principio, ¿no? Todas nuestras normas y nuestra moral, nuestros valores, es lo que nos hace sentir la culpa. Claro. El hecho es que después empieza un bucle, Sí, porque exacto. el bucle empieza así. Entonces, en ese proceso de culpa vamos a hacer el bucle de que viene la culpa, el proceso moral, los pensamientos que me digo, cómo me siento, y seguimos en el mismo bucle hasta que aprendemos a salir de él. Oye, les quiero decir, Silvina, Vicky, que tienen decenas de felicitaciones. Yo había visto pocas veces tantas felicitaciones, cosa que les quiero transmitir. Ay, Si muchas gracias. Tiempo, pero los felicitan. En la mayoría de los comentarios son todos muy, muy positivos y les felicitan. Alguien por ahí también preguntaba que si era presencial o virtual, Vicky. Yo creo que valdría la pena que nos explicaras cómo funciona ¿Cómo funciona? Es virtual, bueno, lo hacemos por Zoom, pero es sincrónico. Esto quiere decir que es en vivo, ¿sí? Pero por Zoom. ¿Por qué ya lo estamos haciendo así? Porque esto da la oportunidad a que tengamos alumnos de todas partes. Claro. ¿Sí? Antes, cuando lo estábamos haciendo, antes de pandemia, lo estábamos haciendo presencial y estábamos confinados mucho a la zona, ¿no? La Universidad Hebraica está en la zona poniente de la Ciudad de México, entonces venía nada más la gente cercana. Y cuando nos llevaron al Zoom por causas de fuerza mayor, entonces empezamos a ver que empezamos a tener gente de toda la República Mexicana, así como Latinoamérica, Estados Unidos, España. Entonces, vamos a continuar haciéndolo así para que todos tengamos oportunidad, pero es en vivo, es teórico práctico, pero lo hacemos por Zoom. Dos preguntas. ¿Cuándo inicia? Me parece que es importante. Y respecto al costo, pues supongo que se puede ver en la página de la Hebraica, en la página específicamente del curso, o como decías tú, llamando directamente al área de incorporación, ¿verdad? Es correcto. Empezamos el día 8 de marzo. Y para costos, por favor, ya checarlo en la página, pedir una entrevista y ahí les explican cuánto cuesta, si hay promociones y formas de pago. ¿Te parece bien que hagamos la última pregunta? Con gusto, Miguel Ángel. Dice, ¿a todos los pacientes les podemos ofrecer ayuda o algunos podemos rechazarlos? Me parece que no se trata de rechazar, sino de que no todas las metodologías son para todos los pacientes, sino todos los pacientes para todas las metodologías. Claro. Entonces hay veces que nosotros no vamos a hacer la ayuda que el paciente necesita y de eso va a depender, ¿no? Por eso siempre hay una entrevista previa y una conversación en la que nosotros podemos ver si el paciente es lo que nosotros necesitamos, o sea, si nosotros somos lo que el paciente necesita o no. Entonces no se trata de rechazar, sino de ver para quién sirve esta metodología. Claro. Bueno, pues yo creo que si no tienen ustedes inconveniente, Vicky, si bien aquí daríamos por concluida la sesión. Pensábamos ocupar solamente 1 hora, pero fíjense ustedes que es tal el interés del público que nos hemos extendido ya casi 20 minutos, lo cual me da mucha alegría, porque significa que verdaderamente han despertado ustedes interés entre las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Agradezco a todos su presencia. Pepe aquí se disculpa, dice que no quería cuestionar, cosa que entendí perfectamente que no quería eso, sino básicamente claro. Ayudarnos a esclarecer y entender, cosa que agradecemos, Pepe. Ya no quiero alargarme más, porque como ustedes saben, todos tenemos cosas que ocuparnos. Gracias, Vicky, gracias, Silvina. Gracias, Miguel Ángel, gracias Universidad Hebraica y a todos los presentes y los esperamos
en el inicio de nuestra próxima certificación. Hasta Gracias. luego. Gracias, Último Silvina. Un comentario. placer, como siempre. Pusieron en el chat la liga para que puedan revisar el flyer. Ahí vienen los datos de contacto y de información. Una disculpa por mi conexión. Muchas gracias. Muchos saludos, Silvina y Gracias Victoria. a ustedes. Hasta No hay luego. problema. Gracias a todos. Buenas tardes.